el murmullo de 60 personas en el salón de fiestas, Los Olivos, se sentía como el zumbido de un enjambre furioso dentro de mi cabeza, aunque por fuera mantuviera mi postura rígida y serena. Las luces de las lámparas de araña, demasiado brillantes para una cena íntima, se reflejaban en los cubiertos de plata y en las copas de cristal barato que Natalia había insistido en alquilar para aparentar un estatus que no teníamos. Desde mi lugar en la mesa principal, observaba cada detalle con la precisión clínica de mis 40 años como auditora fiscal. El sudor frío en la frente de mi hijo Sebastián en la mesa 4. La falsa sonrisa de mis excompañeras de trabajo que esperaban ver mi declive. Y sobre todo, la manera en que mi nuera sostenía el micrófono como si fuera un cetro real. Hoy cumplía 70 años, pero el regalo que me tenían preparado no era una celebración, sino una sentencia pública de muerte civil orquestada con la frialdad de un verdugo sonriente. Natalia Ferrer subió al pequeño escenario improvisado con esa confianza narcisista que solo tienen quienes nunca han tenido que trabajar de verdad por lo que poseen. Llevaba un vestido rojo de una marca que imitaba a las grandes casas de moda europeas, pero que yo sabía, por el dobladillo mal cosido, que era una réplica comprada en oferta por internet. Golpeó suavemente la copa con una cuchara, produciendo un tintineo agudo que silenció la sala de inmediato, obligando a todos los invitados, familiares, amigos y socios comerciales de mi hijo, a girar sus cabezas hacia ella. Su mirada recorrió el salón buscando la mía, y cuando nuestros ojos se encontraron, vi el brillo inconfundible de la malicia pura, esa satisfacción anticipada de quien cree tener el control absoluto sobre el destino de otra persona. Ella no veía a Clara Benítez, la mujer que había levantado una familia sola. Veía un obstáculo financiero que debía ser removido esa misma noche. Buenas noches a todos, y gracias por venir a celebrar la vida de Marta. Nuestra querida Clara, dijo Natalia, con una dulzura empalagosa que goteaba veneno en cada sílaba, mientras acariciaba el control remoto del proyector con el pulgar. Antes de cortar el pastel, Sebastián y yo hemos preparado algo muy especial. Un video revelador. Creemos que es momento de ser transparentes sobre la salud de Clara y enfrentar la verdad sobre su estado mental, por doloroso que sea para la familia. Hubo un jadeo colectivo, murmullos incómodos que reptaron por las mesas como serpientes. Mis vecinos me miraron con lástima, convencidos por meses de rumores de que mi mente estaba fallando, de que la demencia se había instalado en mi cerebro como una niebla espesa. Sebastián, mi único hijo, ni siquiera tuvo el valor de mirarme a la cara. Clavó la vista en sus zapatos de cuero italiano, esos que yo había pagado indirectamente con mis sacrificios, encogiéndose en su silla como un niño atrapado en una travesura. La vergüenza que emanaba de él era palpable, un hedor a cobardía que llenaba el aire más que el aroma de los lirios en los centros de mesa. Él sabía lo que contenía ese video original, clips editados fuera de contexto, momentos de fatiga magnificados y grabaciones donde yo buscaba mis gafas, que Natalia escondía a propósito, para pintarme como una anciana senil, incapaz de administrar su propio patrimonio. La estrategia era clara: humillarme públicamente para justificar mi interdicción judicial y tomar el control de mis cuentas bancarias antes del lunes por la mañana. Sin embargo, mi atención no estaba en la traición de mi hijo, sino en un objeto específico que brillaba con luz propia en la penumbra del escenario. Conectado al puerto lateral de la laptop del DJ, había un pendrive plateado con una pequeña luz LED azul que parpadeaba rítmicamente, indicando que el sistema estaba listo para leer los datos. Ese pequeño dispositivo de almacenamiento, no más grande que mi dedo meñique, era el eje sobre el cual giraba todo su plan maquiavélico. Natalia creía que dentro de esa memoria digital estaba mi ruina, la prueba definitiva de mi supuesta incapacidad cognitiva. Lo que ella ignoraba, cegada por su propia arrogancia, era que en el mundo de la auditoría fiscal, el diablo siempre está en los detalles, y yo había pasado toda mi vida cazando demonios en los libros de contabilidad ajenos. Tomé mi copa de vino con una mano que no temblaba ni un milímetro, sintiendo el peso reconfortante del cristal frío contra mis dedos. A mi derecha, en Mimes y Meteciana,
una mesa discreta cerca de la salida. El doctor Marcelo Ibáñez, mi abogado y antiguo colega, me observaba por encima de sus anteojos de lectura. Cruzamos una mirada imperceptible para el resto. Un código silencioso que habíamos perfeccionado durante décadas de litigios y auditorías complejas. Él asintió levemente, confirmando que la carpeta con los documentos legales estaba lista bajo su silla. No había miedo en mi pecho, solo una calma helada, una indignación contenida que había transformado mi tristeza de madre en la precisión quirúrgica de una contadora forense a punto de cerrar un caso por evasión masiva. Natalia levantó el control remoto, apuntando hacia el proyector que zumbaba sobre nuestras cabezas, y su sonrisa se ensanchó hasta parecer una mueca grotesca. «Sé que puede ser difícil de ver», continuó, bajando el tono de voz para fingir compasión teatral. «Pero es necesario que todos entiendan por qué Clara necesita supervisión profesional inmediata. Es hora de enfrentar la verdad». El silencio en el salón era absoluto, denso, cargado de una tensión eléctrica que erizaba la piel. Todos esperaban ver a una anciana balbuceando incoherencias en la pantalla gigante que descendía lentamente detrás de ella. Yo no bajé la mirada. Al contrario, me acomodé en el respaldo de mi silla, alisé las arrugas invisibles de mi vestido y murmuré para mí misma, pero con el volumen suficiente para que mis vecinos de mesa me escucharan con claridad. «Sí, querida, la verdad siempre sale. A la luz. Dale play». Mi voz sonó firme, carente de la fragilidad que ellos esperaban. Era la voz de la mujer que había descubierto desfalcos millonarios en corporaciones intocables, la voz de la autoridad que no se deja intimidar por estafadores de poca monta disfrazados de familia. El dedo de Natalia, con su manicura francesa impecable, presionó el botón de «Enter» en el control remoto. La luz LED azul del pendrive parpadeó furiosamente, transmitiendo los datos a la velocidad de la luz hacia el proyector. En ese microsegundo, el tiempo pareció detenerse. La imagen en la pantalla parpadeó de negro a blanco y el sonido de los altavoces crujió, preparándose para soltar la bomba. Natalia me miró triunfante, creyendo que había ganado, que la vieja Clara estaba acabada. Pero yo solo sonreí, tomando un sorbo lento de mi vino, porque sabía exactamente qué archivo se iba a reproducir, y no era el que ella había preparado. La trampa estaba puesta, y el ratón acababa de morder el queso con todas sus fuerzas. Mientras el proyector zumbaba buscando la señal, mi mente viajó hacia atrás, lejos de las luces y el champán, hacia el momento exacto en que mi ceguera maternal comenzó a cavar mi propia tumba financiera. Todo inició hace 15 años, una madrugada lluviosa de martes, cuando Sebastián apareció en mi puerta, temblando como una hoja, confesando una deuda de juego que ascendía a $45.000. No eran deudas bancarias refinanciables, sino pagarés firmados con gente peligrosa en 1900, un casino clandestino del sur de la ciudad. Recuerdo el terror en sus ojos y cómo, sin dudarlo, puse en venta mi casa de verano en la costa, Villa Azul, el único refugio que tu padre y yo habíamos construido para nuestro retiro. Fue una transacción rápida, perdiendo casi el 20% del valor real por la urgencia, pero firmé la escritura con la esperanza de que ese sacrificio comprara su madurez definitiva. Ese cheque de gerencia por el valor total de la venta no solo limpió su historial, sino que también borró mis veranos de paz frente al mar, cambiándolos por una promesa vacía de nunca más, mamá. Sin embargo, el sacrificio patrimonial fue solo el prólogo de una esclavitud mucho más física y desgastante. Cuando nacieron los mellizos hace 6 años, Natalia me sentó con una carpeta llena de folletos universitarios y una súplica ensayada. Necesitaba terminar su maestría en gestión de proyectos para asegurar el futuro de la familia. El trato parecía noble. Yo cuidaría a los niños para que ella estudiara. Lo que no se especificó en ese acuerdo verbal fue la magnitud brutal de la jornada laboral que me impondrían, convirtiéndome en una empleada doméstica no remunerada, bajo el disfraz de abuela amorosa. Durante 6 años consecutivos, de lunes a sábado, mi rutina comenzaba a las 6:00 am para estar en su casa puntualmente
a las 7:00 am, momento en que Natalia salía con sus libros bajo el brazo. Mis turnos terminaban invariablemente pasadas las 7:00 pm, completando jornadas de 12 horas cargando bebés, preparando papillas orgánicas que ella exigía pero no cocinaba, y limpiando el desorden que 2 adultos funcionales dejaban atrás. Jamás recibí un centavo, ni siquiera para la gasolina de mi viejo sedán, porque se suponía que estaba invirtiendo en el capital humano de mi nuera. Calculé una vez, en una de esas noches de insomnio, que si hubiera cobrado el salario mínimo por hora de una niñera calificada, me deberían más de $80,000 en servicios prestados. Pero la estafa emocional más dolorosa no fue el trabajo físico, sino el engaño sobre su destino. Descubrí mucho después, por un comentario casual de una vecina chismosa, que Natalia nunca pisó la universidad en esos años. Sus grupos de estudio eran sesiones interminables de café, gimnasio y compras en centros comerciales lejanos, financiados en parte con la tarjeta de crédito suplementaria que Sebastián le dio a mis espaldas. Mientras yo cambiaba pañales y calmaba fiebres de 39 grados con paños fríos, ella estaba perfeccionando su bronceado y su red de contactos sociales. La maestría fue una farsa elaborada, una cortina de humo para tener una niñera esclava que le permitiera vivir como una soltera adinerada, sin las responsabilidades de la maternidad. A pesar de sospechar la verdad, guardé silencio para no detonar el matrimonio de mi hijo, creyendo ingenuamente que mi generosidad algún día sería recompensada con lealtad. Grave error. Hace 3 años, cuando Sebastián decidió comprar la casa en Meunauth-y-Matière, el exclusivo barrio Los Cedros, sus ingresos no calificaban para la hipoteca. Nuevamente, la solución clara entró en acción. Acordamos que yo pagaría la cuota mensual de $1,200 directamente al banco, bajo la premisa de que la propiedad sería una inversión familiar compartida. Hasta la fecha, he transferido religiosamente un total de $43,200 de mis ahorros de jubilación, drenando la liquidez que me quedaba tras la venta de la casa de la playa, confiando en la palabra de honor de mi propia sangre. Ese dinero, que representaba el 40% de mi pensión mensual, salía de mi cuenta cada día 5 del mes sin falta, reduciendo mi calidad de vida al mínimo. Dejé de comprar ropa nueva, cancelé mi seguro médico privado y reduje mis gastos de alimentación. Todo para que ellos pudieran vivir en una casa con piscina y jardín paisajista. Natalia, por supuesto, jamás mencionó estos aportes en las cenas familiares. Para ella, el dinero simplemente aparecía, o peor aún, asumía que era su derecho divino recibirlo. Mi función se había reducido a la de un cajero automático silencioso y una proveedora de servicios logísticos, cuya utilidad se medía únicamente por la capacidad de solvencia y resistencia física. Sin embargo, cuando el dinero comenzó a escasear y mis preguntas sobre la escritura compartida se volvieron más frecuentes, la estrategia de Natalia cambió radicalmente hacia algo más siniestro. El gaslighting sistemático. Comenzó con pequeños objetos. Mis gafas de lectura, que siempre dejaba en la mesa de noche, aparecían misteriosamente dentro del congelador o en el fondo de una maceta en el jardín. Al principio me reí, pensando que era mi distracción, pero la frecuencia aumentó. Llaves escondidas en la basura, documentos importantes movidos de lugar, citas médicas que ella juraba haberme recordado, pero que nunca anotó. El objetivo era claro: hacerme dudar de mi propia percepción de la realidad. Recuerdo una tarde específica hace 2 meses, cuando busqué desesperadamente mi monedero para pagar al jardinero. Natalia me miró con una lástima tan falsa que helaba la sangre y dijo: «Clara, el monedero lo tienes en la mano. ¿Ves? Estás perdiendo la cabeza. Quizás necesites supervisión legal antes de que cometas un error grave con el dinero». Me miré la mano. Estaba vacía. El monedero apareció horas después bajo el asiento de su coche. Ella había plantado la semilla de la duda no solo en mí, sino en Sebastián, quien empezó a mirarme con preocupación genuina cada vez que olvidaba un nombre o una fecha, sin saber que su esposa estaba editando mi realidad. La escalada de este abuso psicológico llegó a su punto álgido la semana pasada, cuando olvidé
recoger a los niños del colegio. Yo estaba segura de que Natalia me había dicho que ella iría, pero ella mostró a Sebastián un supuesto mensaje de texto enviado a mi celular, que ella misma había manipulado mientras yo estaba en el baño, confirmando que yo iría. «Es peligroso, Sebastián», la escuché susurrarle esa noche en la cocina. «Hoy fueron los niños. Mañana puede dejar el gas abierto. Necesitamos la interdicción, por su propio bien». Esa frase, «por su propio bien», fue el puñal final. No era protección, era una expropiación hostil de mi persona. La construcción de mi supuesta demencia no fue un accidente de la edad, sino un proyecto arquitectónico diseñado con la misma precisión que el plan de una casa. Natalia necesitaba que yo fuera declarada incapaz para tomar el control legal de mis activos restantes y, fundamentalmente, para evitar que yo reclamara mi parte de la casa que estaba pagando. Si yo era declarada mentalmente incompetente, mi testimonio sobre los pagos mensuales y los préstamos pasados carecería de validez legal. Yo me convertiría en un objeto más del mobiliario, una carga administrada por su bondadosa nuera, confinada en una habitación trasera o en un asilo estatal financiado por mi propia pensión. Lo que Natalia no calculó fue que, aunque mis ojos estuvieran cansados y mi cuerpo doliera por los años de crianza ajena, mi cerebro de auditora seguía intacto. Ella confundió mi silencio con sumisión y mi paciencia con deterioro cognitivo. No sabía que cada vez que ella encontraba mis gafas en un lugar absurdo, yo anotaba la hora, el lugar y la coartada en una libreta negra que guardaba bajo mi colchón. No sabía que yo llevaba un registro paralelo de cada centavo transferido, de cada hora cuidada y de cada mentira dicha. Su arrogancia al subestimar a una mujer de 70 años fue su primer error fatal. Creer que el amor de madre es infinito y ciego fue el segundo. Ahora, sentada frente a esta pantalla, en blanco que estaba a punto de llenarse de verdades numéricas, sentí que el peso de esos 15 años de sacrificios se evaporaba. Ya no era la madre abnegada que vendió su casa de playa, ni la niñera gratuita, ni la financiera de hipotecas ajenas. En este momento volvía a ser Clara Benítez, la auditora implacable que había desmantelado fraudes corporativos mucho más sofisticados que este drama doméstico. Había pagado un precio altísimo por mi familia, $45,000 en el pasado, $43,200 en el presente y 6 años de vida irrecuperables. Pero la factura final estaba a punto de ser emitida, y esta vez el cobro no sería en dinero, sino en justicia pura y dura ante 60 testigos. Todo comenzó el lunes por la mañana, apenas 5 días antes de la fiesta, con una discrepancia trivial que cualquier otro hubiera ignorado, pero que para una auditora retirada brillaba como una luz de neón en la oscuridad. Había ido a la casa de mi hijo temprano para llevar unos tuppers con comida, aprovechando que Natalia estaba en su clase de pilates y Sebastián en la oficina. Al dejar las llaves sobre la mesa del recibidor, vi una carta del banco, parcialmente abierta, asomando bajo una pila de revistas de moda. Era un aviso de sobregiro en la cuenta conjunta de la casa, esa misma cuenta donde yo depositaba religiosamente mis $1,200 cada mes. Me pareció imposible, según mis cálculos mentales, después de mi depósito del día 5 y los salarios de Sebastián, debería haber un superávit cómodo para cubrir los gastos corrientes. La curiosidad profesional, ese viejo instinto de sabueso que nunca se jubiló, se despertó en mi pecho con una fuerza alarmante, obligándome a investigar qué estaba drenando la liquidez familiar. Entré al despacho de Sebastián, una habitación que Natalia había decorado, con muebles minimalistas imprácticos y que siempre estaba prohibida para la abuela, bajo el pretexto de que yo desordenaba sus papeles importantes. El escritorio era un caos de facturas sin abrir y notificaciones de cobro, un síntoma clásico de una administración financiera colapsando. Me senté en la silla ergonómica de cuero falso y encendí la computadora de escritorio. Sabía la contraseña porque era la fecha de bodas de ellos, una ironía que no se me escapó. La llave de sus secretos era el día que sellaron su pacto. El sistema arrancó con un zumbido lento, y mientras la pantalla se iluminaba, sentí que estaba cruzando una línea moral invisible, pasando de madre colaboradora
a investigadora hostil en mi propio territorio familiar. Lo primero que busqué fueron los movimientos bancarios de los últimos 12 meses. Accedí a la banca en línea. Las contraseñas estaban guardadas automáticamente en el navegador, un error de seguridad básico, y descargué los extractos en formato PDF. Al abrir el archivo de egresos, mis ojos entrenados escanearon las columnas buscando patrones irregulares. No tardé ni 30 segundos en encontrar la hemorragia. No eran gastos hormiga en restaurantes o ropa, que también los había en exceso. Era algo mucho más sistemático y alarmante. Había una transferencia recurrente programada para el día 6 de cada mes, justo 24 horas después de que mi pensión entrara en sus arcas, desviando el capital hacia un destino desconocido. La cifra era exacta y fría: $7.500 mensuales, transferidos a una cuenta externa, bajo el concepto genérico de consultoría externa. Hice clic en el detalle de la transacción para ver el beneficiario real, y el nombre que apareció en la pantalla me hizo detener la respiración por un momento. La cuenta receptora estaba a nombre de M. Ferrer, la madre de Natalia, una mujer que vivía en otra ciudad y que supuestamente subsistía con una pensión mínima. No había ninguna consultoría. Era un desfalco directo y descarado. Saqué mi calculadora de bolsillo, que siempre llevaba en el bolso, y sumé los montos de los últimos 8 meses. El total ascendía a $60.000 exactos. Mi dinero y el sueldo de Sebastián estaban siendo purgados sistemáticamente para financiar una vida paralela o un fondo de escape. Imprimí esos extractos inmediatamente, sintiendo cómo el papel caliente salía de la impresora láser como la primera prueba tangible del crimen. Pero un desfalco financiero, aunque grave, podía explicarse con mentiras. Es un préstamo, es una inversión. Necesitaba entender el por qué y, sobre todo, el para qué. La crueldad requiere planificación, y yo necesitaba encontrar el plano maestro. Mientras la impresora terminaba su trabajo, mi mirada se posó en la tablet de Natalia, abandonada descuidadamente sobre el sofá de lectura en la esquina del despacho. La pantalla estaba sucia con huellas de dedos y restos de maquillaje, un testimonio de su uso constante. Desbloqueé el dispositivo usando el PIN 1111, una combinación insultantemente simple que denotaba su pereza intelectual. No fui a las fotos ni a los mensajes de texto, sino directamente al historial de navegación de la última semana. Lo que encontré allí fue mucho más perturbador que el robo de dinero. Era la evidencia de una conspiración contra mi libertad física. Las búsquedas no eran aleatorias. Seguían una progresión lógica y aterradora que revelaba una intención premeditada. El martes pasado, a las 11:45 p.m., había buscado cómo declarar interdicción mental rápido. 10 minutos después, requisitos para tutela legal de adulto mayor en estado senil. Y la más escalofriante de todas, asilos estatales gratuitos, zona norte, lista de espera. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una sensación física de peligro inminente. No querían cuidarme, querían deshacerse de mí. La búsqueda de asilos estatales gratuitos contrastaba violentamente con los $60.000 que habían robado. Tenían el dinero para pagarme una atención digna si realmente la necesitara, pero el plan era encerrarme en el lugar más barato posible para maximizar sus ganancias. Hice capturas de pantalla de todo el historial, asegurándome de que la fecha y la hora fueran visibles en cada imagen. Luego me envié esas capturas a mi propio correo electrónico encriptado, borrando el rastro del envío en la tablet para no levantar sospechas prematuras. Pero la evidencia digital, aunque poderosa, a veces puede ser desestimada como curiosidad o búsquedas hipotéticas en un tribunal de familia. Necesitaba algo irrefutable, una confesión de viva voz que no dejara lugar a dudas sobre su malicia. Recordé entonces que Natalia tenía la costumbre de sincronizar sus chats de WhatsApp con la aplicación de escritorio de la computadora para poder escribir más rápido mientras fingía trabajar. Abrí la aplicación minimizada en la barra de tareas. El chat más reciente era con su mejor amiga, Carla Jim. La conversación estaba llena de emojis y fotos de ropa, pero había un archivo de audio enviado hacía apenas 2 días, titulado
Audio 2025, 12, 10.EP3. Me puse los auriculares de Sebastián, esos grandes y con cancelación de ruido que él usaba para jugar videojuegos y aislarse de su realidad, y di play al archivo. La voz de Natalia resonó en mis oídos con una claridad cristalina, acompañada por el sonido de fondo de una copa de vino siendo servida. «Ay, gorda, no te preocupes», decía ella entre risas estridentes. «La vieja ya no coordina. Ayer le escondí las gafas y casi llora. En cuanto firme el poder en la fiesta, vendemos la casa grande y la mandamos al asilo estatal. Sebastián no dirá nada. Es un muñeco de trapo. Solo necesito 2 meses más para que parezca natural». La frialdad con la que describía mi destino, como si fuera un mueble viejo que estorba en la decoración, me provocó náuseas. Ese audio era la pieza central, la pistola humeante que todo auditor sueña encontrar. No solo confirmaba el robo y la intención de encerrarme, sino que revelaba la manipulación psicológica activa. Le escondí las gafas y el desprecio absoluto por su marido. Exporté el archivo de audio a una carpeta oculta en mi USB personal, asegurándome de mantener los metadatos originales que probaban la fecha y hora de la grabación. Ahora tenía el motivo, codicia, el medio, manipulación de mi salud mental, y la oportunidad, la fiesta de cumpleaños. Pero aún faltaba una pieza en este rompecabezas de traición, el mecanismo de ejecución pública. ¿Cómo planeaba exactamente lograr que firmara el poder en la fiesta? La respuesta llegó el jueves, cuando regresé a la casa con la excusa de buscar un abrigo olvidado. Aproveché que Natalia estaba en la ducha para revisar nuevamente la computadora. En el escritorio había aparecido una nueva carpeta titulada Proyecto Cumpleaños. Al principio pensé que serían fotos para un montaje emotivo, pero al abrirla encontré una subcarpeta llamada Edición Final, Humillación. El signo de nombre del archivo era tan explícito que casi parecía una broma de mal gusto, pero el contenido era terriblemente serio. Abrí el archivo de video. Era una compilación de clips grabados con su celular a lo largo de los últimos 6 meses, todos editados con una música de piano triste y lúgubre de fondo. En uno, aparecía yo buscando mis llaves desesperadamente, que ella tenía en su bolsillo. Ahora lo sabía. En otro, me había grabado durmiendo la siesta en el sofá con la boca abierta, tras 12 horas de cuidar a los nietos, pero el título sobreimpreso decía Letargo cognitivo avanzado, 14:00 p.m. Había cortes abruptos donde yo parecía confundida porque ella me hacía preguntas rápidas y contradictorias que habían sido borradas de la pista de audio. Era un asesinato de carácter en formato MP4. El video terminaba con una placa negra y letras blancas que decían «Ayudémosla a descansar. Tutela legal ya». Entendí entonces la magnitud de la emboscada. Iban a proyectar esto ante todos, nuestros conocidos, creando un consenso social de que yo estaba incapacitada, forzándome moralmente a aceptar la tutela por mi bien, ante la presión de 60 testigos. Era brillante en su perversidad. Si yo me enojaba o gritaba al verlo, confirmaría mi inestabilidad. Si lloraba, confirmaría mi debilidad. Cualquier reacción emocional jugaría a su favor. La única salida era no reaccionar, sino contraatacar con la misma moneda. La evidencia visual irrefutable. Copié el archivo de video, original a mi memoria USB. Necesitaba tener la prueba de su montaje para contrastarla con la realidad. Mientras la barra de progreso de la copia avanzaba lentamente, miré alrededor de la habitación. Vi los diplomas falsos de Natalia en la pared, los libros que nunca leyó, y sentí una extraña calma descender sobre mí. Ya no era una víctima confundida. Ahora tenía en mi poder los extractos bancarios del desfalco de $60,000, el historial de búsqueda sobre asilos y herencias, el audio, confesando la conspiración y el video manipulado. Tenía un caso completo, documentado y listo para ser presentado ante el tribunal más difícil de todos, la opinión pública de mi círculo social. Sin embargo, para que mi contraataque fuera efectivo, no bastaba con tener las pruebas. Tenía que presentarlas en el momento justo y en el formato correcto. No podía simplemente gritar «¡Ladrona!». Tenía que usar su propia arma, el proyector.
Fue en ese instante, viendo el cursor parpadear en la pantalla, que se gestó la idea del cambio de archivos. Si ella quería un espectáculo visual, yo le daría uno. Pero en lugar de una tragedia sobre mi demencia, sería un documental sobre su corrupción. Miré el reloj de la computadora. Eran las 11:15 a.m. del jueves. Tenía menos de 48 horas para editar mi obra maestra. Antes de apagar la computadora y borrar mi rastro digital, historial de archivos recientes, caché de navegación, hice una última verificación. Entré en la carpeta de papelera de reciclaje para ver si había algo más. Allí encontré un borrador de documento de Word titulado Borrador, Venta, Casa, Madre.docx. Lo abrí rápidamente. Era una carta de intención de venta a una inmobiliaria local, fechada para el lunes siguiente a la fiesta, ofreciendo mi casa por un valor un 30% inferior al mercado para una venta express en efectivo. Ya tenían comprador, ya tenían fecha. Solo les faltaba mi firma o la sentencia judicial que la hiciera innecesaria. Imprimí ese borrador también y lo guardé en mi bolso junto con los extractos bancarios. Al salir del despacho me crucé con Natalia, que bajaba las escaleras con una toalla en la cabeza. «¿Encontraste tu abrigo, Clara?», me preguntó con esa sonrisa condescendiente, escaneándome con la mirada. «Sí, querida», respondí palmeando mi bolso donde descansaban las pruebas de su destrucción. Estaba justo donde debía estar. A veces solo hay que saber buscar bien. Ella rió, pensando que era otra de mis incoherencias de anciana, sin saber que acababa de firmar su propia sentencia. Caminé hacia mi auto con una energía que no sentía hacía años. El sol del mediodía me pareció más brillante, el aire más limpio. La indignación, que al principio me había paralizado, ahora era el combustible de un motor de alta precisión. No iba a confrontarlos en privado. Eso les daría tiempo de inventar excusas o destruir pruebas. La confrontación tenía que ser pública, irrevocable y devastadora. Tenía 60.000 razones para hacerlo, y una dignidad que recuperar. Llegué a mi casa, mi verdadero santuario, y fui directo a mi estudio. Saqué mi vieja laptop, esa que Natalia decía que era obsoleta, y conecté el pendrive. Creé una nueva carpeta en el escritorio y la nombré Auditoría Final. Arrastré allí los 4 elementos clave: el PDF del banco, las capturas de la tablet, el audio de WhatsApp y el video de Natalia. Me serví una taza de té fuerte, me puse mis gafas de lectura, las que tenía de repuesto, y abrí el programa de edición de video. Mis manos volaron sobre el teclado. No había tiempo para el dolor, no había espacio para la lástima. El plazo de entrega era el sábado a las 20:00 horas, y yo nunca, en 40 años de carrera, había incumplido un plazo. Esa noche, mientras editaba, me di cuenta de algo fundamental. La Clara que ellos creían conocer, la abuela dulce y despistada, había muerto esa mañana en el despacho de Sebastián. La mujer que estaba sentada frente a la pantalla, alineando clips de audio con extractos bancarios para maximizar el impacto visual, era alguien nueva, alguien peligrosa, alguien que había aprendido que, a veces, para proteger a la familia, hay que amputar el miembro gangrenado. Y Natalia Ferrer era una gangrena que estaba a punto de ser extirpada quirúrgicamente ante 60 espectadores. Con la evidencia digital asegurada en mi bolso, salí de casa el jueves a las 14:00 horas, aprovechando la ventana de tiempo en la que Natalia solía tomar su siesta reparadora post-gimnasio. Le dije a la empleada doméstica, la única persona en esa casa que me miraba con cierta compasión, que iría a la farmacia a comprar mis medicamentos para la presión. En realidad, mi destino era el bufete de abogados Ibáñez y Asociados, ubicado en el centro financiero de la ciudad. Mientras conducía mi viejo sedán, sentí una claridad mental que no experimentaba hacía años. La niebla de la duda que Natalia había sembrado en mí se disipaba con cada kilómetro que me alejaba de su influencia tóxica. No iba a pedir consejo. Iba a impartir instrucciones precisas para una ofensiva legal total. Al llegar al despacho de Marcelo, la recepcionista me saludó con la calidez reservada para los clientes antiguos, aquellos que conocían el bufete antes de que tuviera pisos de mármol y aire acondicionado central. Marcelo me esperaba en su oficina, rodeado de estanterías de caoba repletas de códigos civiles y penales.
Puse mi laptop sobre su escritorio sin preámbulos. Conecté el pendrive y giré la pantalla hacia él. Durante 20 minutos, el único sonido en la habitación fue el zumbido del aire acondicionado y los clics del mouse mientras Marcelo revisaba los extractos. Escuchaba el audio de WhatsApp y veía el video denigrante. Su rostro, habitualmente impasible, se endureció progresivamente y sus nudillos se pusieron blancos al apretar el reposabrazos de su sillón de cuero. «Esto no es solo ingratitud, Clara. Es un delito penal», dijo Marcelo finalmente, quitándose los anteojos y frotándose el puente de la nariz con fatiga. «Administración fraudulenta, abuso de confianza y violencia psicológica contra un adulto mayor. Tengo suficiente aquí para enviarla a prisión preventiva antes de que termine la semana. ¿Quieres que llame al fiscal de turno ahora mismo?» Su mano se movió hacia el teléfono fijo, pero yo la detuve suavemente. La prisión era un castigo, sí, pero no restauraría mi dignidad pública, ni me devolvería a mi casa inmediatamente. Necesitaba una victoria que fuera tan visible como la humillación que ella planeaba. «No, Marcelo, la policía vendrá después», respondí con voz serena. «Primero necesito blindar mi patrimonio y asegurar mi techo. Quiero que redactes 3 documentos para tenerlos listos el sábado por la noche. Primero, una revocación total de cualquier poder notarial previo, aunque creo que nunca firmé uno. Quiero estar segura. Segundo, una demanda de divorcio contencioso por injurias graves y administración fraudulenta de la sociedad conyugal a nombre de Sebastián. Y tercero, y más importante, una orden de desalojo inmediata para Natalia Ferrer, de mi propiedad en Los Cedros». Marcelo arqueó una ceja, sorprendido por la precisión de mis demandas. Le recordé que la casa estaba a mi nombre y que ellos vivían allí bajo un contrato verbal de comodato precario, el cual, según la ley, podía revocarse en cualquier momento si el propietario necesitaba el inmueble. «Es correcto», admitió él, tomando notas rápidamente en su bloc amarillo. «Sin un contrato de alquiler y sin pagar renta, no tienen derechos de inquilinos. Si les notificamos el cese del comodato, se convierten en ocupantes ilegales al instante. Prepararé los documentos. Pero, Clara, ¿estás segura de que Sebastián firmará el divorcio?» «Sebastián firmará lo que sea necesario cuando vea lo que su esposa ha hecho con nuestro dinero», aseveré, sintiendo una punzada de dolor por mi hijo, pero sofocándola rápidamente con la lógica. «Necesito que estés en la fiesta el sábado, Marcelo. No como invitado, sino como mi representante legal. Lleva los documentos en una carpeta sellada. Cuando yo te dé la señal, entras en acción. Hasta entonces, silencio absoluto». Él asintió, sellando nuestro pacto con un apretón de manos firme. Salí de su oficina con la sensación de tener un ejército invisible a mis espaldas. Mi siguiente parada fue una tienda de electrónica en un centro comercial al otro lado de la ciudad, lejos de los lugares que Natalia frecuentaba. Necesitaba un objeto de utilería, crucial para mi plan, un pendrive idéntico al que había visto conectado en la laptop de Natalia. Recordaba perfectamente el modelo, un Kingston Data Traveler plateado de 64 GB, con un pequeño aro azul en el extremo. Recorrí 3 pasillos de memorias USB, escaneando los estantes con la misma minuciosidad con la que auditaba balances, hasta que lo encontré. Costaba $15, una inversión ridícula comparada con el retorno que esperaba obtener. Compré 2, por si acaso uno fallaba, pagando en poemesios efectivo para no dejar rastro en mis estados de cuenta. De regreso en casa, el ambiente estaba cargado de una falsa normalidad. Natalia me recibió en la cocina con una sonrisa tensa, preguntándome si había conseguido mis medicinas. «Sí, querida. Y también unas vitaminas para la memoria», le respondí, mostrándole la bolsa de la farmacia donde había escondido los pendrives en el fondo, debajo de las cajas de los sartán. Ella soltó una risita condescendiente y volvió a su teléfono, ignorando que el instrumento de su caída estaba a menos de 1 metro de distancia. Subí a mi habitación, cerré la puerta con el pestillo y escondí los dispositivos dentro de una caja de zapatos viejos en el fondo de mi armario, el único lugar que sabía que ella nunca revisaba, por considerarlo basura vieja.
La noche del viernes, cuando la casa quedó en silencio, comenzó la fase técnica de mi operación. Esperé hasta las 23:00 horas, cuando escuché los ronquidos de Sebastián y el silencio en la habitación de Monsieur Sessian. Natalia. Me levanté sigilosamente. Fui a la cocina y me preparé un café negro cargado. Despejé la mesa del comedor, que a esa hora funcionaba como mi centro de operaciones clandestino, y abrí mi vieja laptop. No era la máquina más rápida, pero tenía instalado un software básico de edición de video que usaba para hacer presentaciones de fotos de los nietos. Esta vez, el propósito era mucho menos sentimental. Inserté el pendrive virgen que había comprado y lo renombré en el sistema para que tuviera exactamente la misma etiqueta de volumen que el de Natalia. Fiesta Clara. Luego copié el archivo de video que había creado la noche anterior. El nombre del archivo también tenía que ser idéntico. Clara, demencia, final, tome P4. Si el DJ o Natalia verificaban el nombre del archivo en la lista de reproducción, no notarían ninguna diferencia. El engaño visual tenía que ser perfecto hasta el momento en que se presionara play. Revisé el contenido de mi video por quinta vez. La secuencia de Mienoncianzos. Apertura era engañosamente similar a la de Natalia. Una pantalla negra con música suave. Pero a los 10 segundos, en lugar de aparecer yo perdiendo las llaves, la pantalla explotaba con la captura del extracto bancario, con los $60,000 resaltados en rojo neón. Sincronicé el audio de WhatsApp de Natalia para que entrara justo en ese momento, asegurándome de subir los decibelios en la frase «La vieja ya no coordina». Quería que esa frase retumbara en las paredes del salón, que se clavara en los oídos de cada invitado sin posibilidad de malinterpretación. Ajusté los tiempos de transición entre las diapositivas. Dejé la imagen del desfalco en pantalla durante 12 segundos completos. Tiempo suficiente para que la audiencia leyera, procesara y se escandalizara. Luego, inserté las capturas de su historial de búsqueda sobre asilos estatales, haciendo zoom en las fechas para demostrar la premeditación reciente. Cada corte, cada transición, estaba calculado para maximizar el impacto emocional y jurídico. No era solo un video, era un alegato final presentado en formato multimedia. Al terminar, exporté el archivo en alta resolución, asegurándome de que fuera compatible con cualquier reproductor estándar. A las 3:00 am del sábado, con los ojos ardiendo por el cansancio, pero el espíritu indomable, hice una prueba final. Conecté el pendrive a mi televisor de la habitación y lo reproduje. Ver mis pruebas en una pantalla grande tuvo un efecto visceral. La magnitud de la traición de Natalia se sentía aún más grotesca en alta definición. Funcionaba. La trampa estaba armada y el cebo era irresistible. Guardé el pendrive en el bolsillo de mi chaqueta de gala, que ya tenía preparada colgada en la puerta del armario, y me acosté, aunque la adrenalina me impidió dormir más de 2 horas. La mañana del sábado amaneció con un cielo gris plomizo, apropiado para el día del juicio. Mientras Natalia corría de un lado a otro gritando órdenes a los organizadores del evento por teléfono, y Sebastián inflaba globos con desgana, yo me dediqué a una tarea logística final. Me encerré en el baño y llamé a una empresa de cerrajería de urgencia. Solicité un servicio para esa misma noche, a las 22:00 horas, en mi dirección. «Es una emergencia de seguridad», le expliqué al operador con voz firme. «Necesito cambiar todas las cerraduras del perímetro exterior. Pagaré tarifa doble por el horario nocturno». El cerrajero confirmó la cita. Esa era mi red de seguridad. Pasara lo que pasara en la fiesta, Natalia no volvería a entrar en esta casa con sus llaves esa noche. Si el desalojo legal fallaba o se retrasaba, el bloqueo físico sería inmediato. No iba a dormir ni una noche más bajo el mismo techo que mi verdugo. Colgué el teléfono y me miré en el espejo. Las ojeras eran visibles, pero mis ojos brillaban con una determinación de acero. Me apliqué un poco de maquillaje, ocultando el cansancio, y salí a enfrentar las últimas horas de la farsa familiar. A las 18:00 horas, comencé a vestirme para la fiesta. Elegí un vestido azul marino sobrio, elegante pero austero, que contrastaba con los atuendos chillones que Natalia solía usar. Me puse el collar de perlas que había pertenecido a mi madre, un recordatorio de la dignidad de mi linaje. Antes de salir de la habitación,
Verifiqué por última vez el contenido de mi bolso. El pendrive, caballo de Troya, mi teléfono cargado al 100% y un pañuelo de tela. No llevaba dinero ni tarjetas. Esa noche, la moneda de cambio sería la verdad. Bajé las escaleras donde Sebastián me esperaba, vestido con un traje que le quedaba un poco ajustado. «¿Estás lista, mamá?», preguntó, evitando mi mirada como de costumbre. «Más lista de lo que crees, hijo», respondí, dándole una palmadita en la mejilla que él interpretó como cariño, pero que era una despedida silenciosa al niño que creía conocer. Subimos al auto en silencio. Natalia ya se había ido antes para supervisar los detalles, lo que significaba que tenía el campo libre para preparar su escenario. El viaje al salón Los Olivos duró 20 minutos eternos. Miraba por la ventana las luces de la ciudad, contando mentalmente los pasos que faltaban. Llegada, saludo, localización del equipo de sonido, intercambio. Todo tenía que ser fluido, invisible. Si Natalia me veía cerca de la laptop antes de tiempo, todo se vendría abajo. Necesitaba una distracción, un momento de caos controlado para hacer mi movimiento. Confiaba en que su vanidad la mantendría ocupada recibiendo halagos, dándome la ventana de oportunidad que necesitaba. Al entrar al salón, el aire estaba impregnado de perfume barato y expectativa. Los invitados ya estaban llegando, y Natalia, radiante en su vestido rojo de imitación, revoloteaba entre las mesas como una mariposa venenosa. Localicé inmediatamente la cabina del DJ en una esquina elevada del salón. Allí estaba la laptop, abierta y brillando en la penumbra, y conectado a ella, el pendrive de Natalia con su luz azul parpadeando, esperando para destruir mi vida. Respiré hondo, alisé mi vestido y avancé hacia la multitud. La cuenta regresiva había comenzado, y yo era la única que sabía que la bomba estaba a punto de estallar en las manos equivocadas. Saludé a mis primos lejanos y a las amigas de Natalia con una cortesía mecánica, aceptando sus felicitaciones hipócritas. Mis ojos, sin embargo, no se apartaban del DJ, un chico joven con auriculares grandes que parecía aburrido. Natalia se dirigió hacia el baño para retocarse el maquillaje, tal como había predicho su patrón de comportamiento obsesivo. Era el momento. Me deslicé entre las mesas con una agilidad sorprendente para mi edad, acercándome a la zona técnica. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la anticipación del jaque mate. Tenía 30 segundos para reescribir la historia de mi vejez. Me deslicé hacia la cabina del DJ, aprovechando la cobertura acústica que proporcionaba el bullicio de las risas y el entrechocar de las copas. Eran las 19:35 p.m., y el salón estaba en su punto máximo de efervescencia social. Una marea de trajes oscuros y vestidos de lentejuelas que me servía de camuflaje perfecto. Caminé los 15 metros que separaban mi mesa del equipo de sonido, con una lentitud estudiada, apoyándome un poco más de lo necesario en el respaldo de las sillas vacías para proyectar esa imagen de fragilidad inofensiva que Natalia había cultivado tan diligentemente. El DJ, un chico de no más de 25 años con una camiseta negra y auriculares colgando del cuello, estaba distraído revisando una lista de reproducción en su teléfono, completamente ajeno a la guerra silenciosa que se libraba a su alrededor. Su mesa estaba llena de cables y luces parpadeantes, una fortaleza tecnológica que parecía impenetrable para una mujer de mi generación, pero que en realidad solo requiere la llave correcta para ser conquistada. Al llegar a su lado, toqué suavemente su hombro, y él se quitó un auricular con una expresión de leve fastidio, que se transformó en cortesía forzada al ver mis canas. «Hola, joven», dije con mi voz más dulce, esa que usaba para leer cuentos a mis nietos antes de que me prohibieran verlos. «Disculpa la molestia. Mi nuera Natalia me pidió que te diera esto». Levanté mi mano derecha, mostrando el pendrive Kingston plateado que había comprado el jueves. Mi pulso era firme y mi sonrisa inquebrantable. «Al parecer te dio el archivo equivocado antes. Ella es tan perfeccionista con los detalles». Se dio cuenta de que la música de fondo en el video anterior tenía un volumen muy alto y no quería arruinar la sorpresa. Me pidió que lo cambiaras por esta versión corregida mientras ella está en el baño. El chico miró el dispositivo en mi mano
y luego echó un vistazo rápido hacia la pista de baile, buscando a Natalia, pero ella seguía ausente, retocándose su máscara de perfección. «Ah, claro, señora», respondió él, encogiéndose de hombros con la indiferencia típica de quien solo quiere cobrar sus $300 al final de la noche e irse a casa. «No hay problema. Si es el mismo formato lo cambio en un segundo». Para él, yo era solo una mensajera inofensiva, una abuela haciendo un recado trivial. No tenía motivos para sospechar que estaba aceptando un caballo de Troya digital que destruiría la fiesta. Tomó el pendrive de mi mano y se giró hacia la laptop, desconectando el dispositivo original de Natalia, sin siquiera cerrar el reproductor de video. En ese instante, el tiempo pareció dilatarse. Observé con fascinación clínica cómo sus dedos extraían el arma de Natalia y la dejaban descuidadamente sobre la mesa, junto a una lata de bebida energética. Luego, insertó mi pendrive en el mismo puerto USB. Contuve la respiración mientras el sistema operativo leía el nuevo hardware. 1, 2, 3 segundos de incertidumbre agónica. Entonces, la pequeña luz LED azul de mi dispositivo parpadeó rítmicamente, indicando que la conexión era exitosa y los datos estaban listos. «Listo, abuela», dijo el Cielo DJ, volviendo a su postura relajada. «Ya está cargado. Dígale a Natalia que todo bien». Su informalidad fue mi absolución. La trampa había sido activada y el guardia ni siquiera se había dado cuenta. «Gracias. Eres muy amable», respondí, manteniendo el papel hasta el final. Pero antes de retirarme, hice mi movimiento de recuperación táctica. Señalé el pendrive original de Natalia que yacía olvidado sobre la mesa de mezclas. «¿Podrías darme el otro? Ella me matará si pierdo su memoria de trabajo. Ya sabes cómo son estas cosas modernas, llenas de archivos importantes». El chico asintió y me entregó el pequeño objeto metálico sin darle importancia. Al cerrar mi puño alrededor del pendrive de Natalia, sentí una descarga eléctrica de triunfo. Ahora tenía en mi poder no solo el medio para desenmascararla, sino la prueba física de su intento de humillación. Había desarmado al enemigo y me había quedado con sus balas. El camino de regreso a mi mesa fue una experiencia sensorial completamente diferente. Si al ir me sentía como una espía en territorio hostil, al volver me sentía como la dueña del lugar. El pendrive de Natalia ardía en mi bolsillo, un secreto tangible que pesaba más que el oro. Me senté en mi silla justo cuando vi la puerta del baño abrirse al otro lado del salón. Natalia emergió, impecable, con los labios repintados de un rojo agresivo y el cabello acomodado a la perfección. La vi escanear la sala con esa mirada de depredador que busca debilidades, y por un segundo, sus ojos se posaron en la cabina del DJ. El chico, fiel a su indiferencia, le levantó el pulgar en señal de «todo listo». Ella sonrió. Una sonrisa de satisfacción pura, creyendo que su plan seguía intacto. Esa pequeña victoria, ese intercambio de miradas basado en un malentendido fundamental, cambió la dinámica de la noche para mí. El miedo que había sentido en los días previos, esa ansiedad corrosiva sobre el «¿qué dirán?», se evaporó instantáneamente. Ya no era la víctima que esperaba el golpe, era la directora de la orquesta, esperando el momento preciso para levantar la batuta. Tomé un sorbo de mi copa de vino, saboreando las notas de roble y frutos rojos como si fuera el mejor néctar de los dioses. Miré a mis ex compañeras de trabajo en la mesa contigua, que cuchicheaban mirándome de reojo, y sentí una extraña lástima por ellas. Estaban a punto de presenciar un espectáculo que no olvidarían jamás, pero no el que esperaban. Natalia se acercó a nuestra mesa principal, caminando con el repiqueteo autoritario de sus tacones sobre el parquet. Se inclinó hacia mí, invadiendo mi espacio personal con su perfume dulzón, y susurró cerca de mi oído para que nadie más escuchara. «Espero que hayas ido al baño, Clara. El video es un poco largo y no queremos accidentes geriátricos en medio de la proyección. Sería lamentable». Su crueldad era tan casual, tan integrada en su rutina diaria, que ya ni siquiera la notaba. Esperaba que yo bajara la cabeza, avergonzada, o que balbuceara alguna excusa nerviosa. Pero esta vez giré mi rostro y la miré directamente a los ojos, sosteniendo su mirada con una intensidad que la hizo parpadear, confundida. «No te preocupes por mi vejiga, querida»,
Le respondí con una voz calmada y resonante, dejando que una leve sonrisa enigmática curvara mis labios. Preocúpate por la resolución de la pantalla. A veces, los detalles más pequeños se ven enormes cuando se proyectan en alta definición. Vi una sombra de duda cruzar su rostro, un microgesto de incertidumbre. ¿Había sospechado algo? ¿Mi tono fue demasiado desafiante? Pero su arrogancia rápidamente sofocó su intuición. Ella estaba convencida de mi senilidad, y una frase lúcida no bastaba para desmontar meses de prejuicios construidos. Sebastián, sentado a mi izquierda, se sirvió otra copa de champán de la botella de $120 que presidía la mesa, una marca que él no podía permitirse, pero que Natalia exigía. Sus manos temblaban ligeramente al sostener la botella, haciendo tintinear el cristal contra la copa. Lo miré con una mezcla de amor doloroso y decepción profunda. Él sabía lo que iba a pasar, o al menos lo que su esposa planeaba que pasara, y había elegido el silencio. Su complicidad pasiva era tan dañina como la malicia activa de Natalia. En ese momento comprendí que salvarlo requería destruir la vida que él creía tener. No había vuelta atrás. La cirugía mayor era inevitable, y la anestesia se había acabado. El ambiente en el salón cambió, sutilmente. Los camareros comenzaron a retirar los platos de la entrada, moviéndose con eficiencia silenciosa, y las luces principales se atenuaron un poco, creando una atmósfera de intimidad teatral. Era la señal preestablecida. El murmullo de las conversaciones disminuyó, reemplazado por una expectativa vibrante. Todos sabían que venía el momento de los discursos y los homenajes, el ritual social donde se finge felicidad y se celebran logros. Sentí una calma helada en mi pecho, la misma concentración absoluta que sentía antes de presentar un informe de auditoría ante un consejo directivo hostil. Mis manos descansaban tranquilas sobre el mantel blanco inmaculado. Natalia se puso de pie, alisando su vestido rojo como si fuera una armadura de guerra. Me dio una última mirada, una mezcla de desprecio y triunfo anticipado, y caminó hacia el pequeño escenario. Cada paso suyo resonaba como un tambor de ejecución en mi mente, pero ella no sabía que estaba caminando hacia su propio cadalso. El doctor Marcelo Ibáñez, desde su mesa estratégica, captó mi mirada y asintió imperceptiblemente, con la mano descansando sobre la carpeta de cuero que contenía la artillería legal. Todo estaba en su lugar. Los actores, el público, las pruebas. El escenario estaba listo para la caída del telón de una farsa que había durado demasiado tiempo. Cuando Natalia tomó el micrófono y el sonido agudo del feedback cortó el aire, vi cómo los invitados giraban sus sillas hacia ella. La atención era total. En la pantalla gigante detrás de ella, el proyector cobró vida, lanzando un rectángulo de luz blanca cegadora que iluminó el polvo flotando en el aire. Ese haz de luz era la verdad a punto de manifestarse. Apreté el pendrive original en mi bolsillo, sintiendo sus bordes duros contra mi palma. Era mi seguro, mi talismán. Natalia sonrió a la audiencia, abrió la boca para pronunciar sus primeras mentiras, y yo exhalé lentamente, liberando años de opresión. El juego había terminado. Era hora de mostrar los números. La voz de Natalia resonó por los altavoces con una claridad artificial, llena de esa falsa compasión que había ensayado frente al espejo durante semanas. «Lo que verán a continuación es difícil», dijo, bajando la mirada teatralmente, como si el peso de mi supuesta demencia fuera una carga que ella soportaba heroicamente sobre sus hombros cubiertos de seda barata. «Pero es una muestra de amor. Queremos lo mejor para Clara, y a veces amar significa tomar decisiones duras sobre su libertad». Hubo un murmullo de aprobación entre sus amigas, un coro de simpatía manufacturada que llenó el salón. Yo permanecí inmóvil, con las manos cruzadas sobre el mantel, observando cómo su dedo presionaba el botón de play en el control remoto. El haz de luz del proyector cortó la oscuridad del salón, y la pantalla gigante descendió como una guillotina blanca, lista para ejecutar mi reputación pública ante los 60 testigos presentes. Los primeros segundos del video mostraron una pantalla negra acompañada de una melodía de piano melancólica, exactamente el tipo de introducción manipuladora que Natalia había diseñado para ablandar los corazones de la audiencia. Vi su sonrisa de satisfacción ensancharse.
Todo parecía ir según su guión, pero al 5º segundo, la música se cortó abruptamente con un sonido de estática digital, un chirrido agudo que hizo que varios invitados se taparan los oídos. La pantalla parpadeó violentamente y, en lugar de la imagen granulada de mí, buscando unas llaves perdidas, apareció con una nitidez 4K un documento PDF escaneado. Era el extracto bancario de la cuenta conjunta, número 458,90, ampliado para que cada cifra fuera legible desde la última mesa del salón. En el centro, encerrada en un círculo rojo pulsante que yo había animado, brillaba la cifra: transferencia saliente de $7.500. El silencio que cayó sobre el salón Los Olivos fue instantáneo y absoluto, como si alguien hubiera succionado todo el oxígeno de la habitación. Natalia frunció el ceño confundida, golpeando el control remoto contra su palma como si fuera un fallo técnico del aparato. Pero la imagen en la pantalla no desapareció. Cambió. Una transición suave deslizó el primer extracto para revelar una hoja de cálculo acumulada. Fila tras fila de transferencias mensuales aparecieron en cascada, sumando un total que se escribió en letras gigantes y rojas al final de la animación. Total desviado: 60.000 pounds USD. Destinatario: M. Ferrer, Wafia. Grito ahogado escapó de la garganta de mi prima lejana, en la mesa 3. La evidencia financiera del robo no era una opinión subjetiva sobre mi memoria. Era un hecho matemático irrebatible proyectado a 3 metros de altura. Natalia palideció, su maquillaje perfecto incapaz de ocultar el drenaje súbito de sangre de su rostro. «Esto es un error», exclamó con una risa nerviosa que sonó demasiado aguda, girándose hacia el DJ con pánico en los ojos. «¡Corta eso! Se han mezclado los archivos de la oficina». Pero antes de que el chico pudiera reaccionar, o quizás porque estaba tan fascinado como el resto, el video entró en su fase auditiva. La pantalla se oscureció ligeramente para resaltar una onda de sonido verde que comenzó a moverse, y entonces la voz de Natalia, inconfundible y nítida, llenó el salón, pero no con el tono dulce de su discurso, sino con la frialdad vulgar de su conversación privada. «La vieja ya no coordina. En cuanto firme el poder, vendemos la casa grande y la mandamos al asilo estatal. Sebastián no dirá nada. Es un muñeco de trapo». El impacto de esas palabras fue físico. Vi a Sebastián encogerse en su silla como si hubiera recibido un latigazo real, su rostro pasando de la confusión al horror absoluto, al escucharse descrito como un muñeco de trapo por la mujer que dormía a su lado. Los invitados comenzaron a murmurar, un sonido creciente de indignación y shock. Las amigas de Natalia, que segundos antes la miraban con admiración, ahora intercambiaban miradas de incomodidad, alejándose instintivamente de la fuente de la toxicidad. La crueldad desnuda de la grabación, contrastada con la imagen pública de nuera abnegada que ella había vendido durante años, rompió el hechizo social instantáneamente. La máscara no solo se había caído, se había desintegrado. Pero yo no había terminado. El video continuó implacable con su narrativa de la verdad. Las siguientes diapositivas mostraron las capturas de pantalla de su historial de microtextos, navegación en la tablet, asilos estatales gratuitos, zona norte, cómo declarar interdicción mental rápido, abogados, herencias sin testamento. Cada búsqueda aparecía con la fecha y la hora exacta. Martes, 23:45 p.m. La premeditación brillaba en la pantalla. No era una preocupación por mi salud. Era una búsqueda activa de cómo deshacerse de mí con el menor costo posible. La palabra «gratuitos», resaltada en las búsquedas, contrastaba obscenamente con los $60.000 que acababan de mostrarse como robados. La narrativa moral de Natalia se derrumbó bajo el peso de su propia avaricia documentada. Natalia, dándose cuenta de que su vida social y legal se estaba desmoronando en tiempo real, perdió cualquier vestigio de compostura. Soltó el micrófono, que cayó al suelo con un golpe seco, y corrió hacia la cabina del DJ, gritando histéricamente: «¡Apágalo! ¡Apágalo, idiota! ¡Me hackearon! Es un montaje. Esa no es mi voz. Es inteligencia artificial». Su desesperación era palpable, patética
Intentó cerrar la laptop del chico, pero él, protegiendo su equipo, se apartó, dejando que el video siguiera corriendo hacia su conclusión final. Una foto de ella usando mis gafas de lectura perdidas, burlándose a la cámara. Una imagen que yo había recuperado de su propia nube digital esa misma mañana. Fue en ese momento de caos, con Natalia gritando y los invitados en estado de shock, que decidí ponerme de pie. No lo hice rápido, ni con furia. Me levanté con la lentitud majestuosa de una reina que recupera su trono, alisando mi vestido azul marino. El simple movimiento de mi cuerpo atrajo las miradas de todos. Tomé mi copa de vino y la golpeé suavemente con un tenedor. 3 veces. El sonido cristalino cortó el aire denso del salón. Caminé hacia el centro de la pista, donde el micrófono yacía abandonado. Lo recogí con calma, limpié el pintalabios rojo de Natalia con mi pañuelo de tela y me giré hacia la multitud, dándole la espalda a la pantalla que seguía mostrando sus crímenes. «Lamento la interrupción técnica», dije, mi voz tranquila y firme resonando por los altavoces, contrastando brutalmente con los gritos anteriores de Natalia. Al parecer, el archivo que se proyectó no fuese el de mi demencia, sino el de mi auditoría. Y como pueden ver, los números en esta familia no cuadran. Hice una pausa, dejando que la frase «auditoría» se asentara. Miré directamente a Natalia, que estaba jadeando junto a la cabina del DJ, con el rímel corrido por una lágrima de furia. «Me acusaste de perder la cabeza, querida, cuando lo único que he perdido es dinero. $60.000, para ser exactos, y creo que acabo de encontrarlos». Sebastián se levantó de su silla, tambaleándose como un borracho, aunque apenas había bebido. Su mundo se había invertido en menos de 3 minutos. Caminó hacia el centro de la pista, mirando a su esposa como si fuera una extraña, un monstruo que acababa de conocer. «¿Es verdad?», preguntó con la voz rota, señalando la pantalla donde todavía brillaba la hoja de cálculo. «¿Le robaste a mi madre? ¿Me llamaste eso?». La confrontación pública que Natalia había diseñado para mí ahora se volvía contra ella. No tenía dónde esconderse. 60 pares de ojos la juzgaban, y la evidencia digital seguía iluminando el salón como un faro de justicia. Natalia intentó una última maniobra desesperada, apelando al gaslighting colectivo. Se alisó el cabello y señaló hacia mí con un dedo tembloroso. «Está loca». Ella editó: «Eso, es una paranoica que nos odia. Sebastián, no puedes creerle a una anciana senil antes que a tu esposa», gritó, buscando aliados entre el público, pero solo encontró rostros cerrados y miradas de desprecio. La verosimilitud de las pruebas, los extractos bancarios detallados y la grabación de voz eran demasiado concretos para ser descartados como paranoia. Su histeria solo confirmaba su culpabilidad. «Nadie aquí cree que estoy loca, Natalia», respondí suavemente. «Solo creen que eres una ladrona. Y lamentablemente para ti, la ley también lo cree». Esa fue la señal. Hice un gesto sutil con la mano hacia la mesa 4, donde el doctor Marcelo Ibáñez había estado observando la escena, con la paciencia de un depredador legal. Él se levantó inmediatamente, ajustándose la corbata, y caminó hacia nosotros con la carpeta de cuero negro bajo el brazo. La atmósfera en el salón cambió de drama social a procedimiento judicial en un segundo. La autoridad que emanaba de Marcelo impuso un silencio respetuoso. El abogado llegó al centro de la pista y, sin mirar a Natalia, se dirigió directamente a Sebastián. «Sebastián, lamento que tengas que enterarte así», dijo Marcelo con su voz de barítono profesional. «Pero como representante legal de tu madre, y dado el delito flagrante de administración fraudulenta que acabamos de presenciar, tengo instrucciones precisas de actuar de inmediato para proteger el patrimonio de mi cliente». Abrió la carpeta y sacó 3 documentos distintos, cada uno grapado y sellado con el timbre oficial del bufete. El sonido del papel crujiendo fue el único ruido en la sala. «Primero», dijo Marcelo, entregándole el primer documento a Sebastián. «Esta es una demanda de divorcio contencioso por injurias graves y desfalco a la sociedad conyugal. Dado que el dinero robado salió de una cuenta conjunta, eres solidariamente responsable a menos que colabores con la fiscalía». Sebastián tomó el papel con manos temblorosas
leyendo el encabezado como si fuera su sentencia de muerte. Natalia intentó arrebatárselo, pero Marcelo interpuso su brazo con firmeza. El golpe a la estructura familiar fue el primero de la tríada de consecuencias. «Segundo», continuó Marcelo, girándose ahora hacia Natalia y extendiéndole un documento que ella se negó a tocar, por lo que él lo dejó caer sobre la mesa más cercana. «Esta es una orden de notificación de cese de comodato precario. La casa en Los Cedros es propiedad exclusiva de Clara Benítez. No existe contrato de 1800 alquiler. Por lo tanto, tu ocupación se revoca con efecto inmediato. Tienes exactamente 30 minutos para retirar tus efectos personales y abandonar la propiedad. La policía está avisada para intervenir si hay resistencia al desalojo». La mención de 30 minutos y policía hizo que Natalia retrocediera físicamente, como si la hubieran golpeado. Su casa, su símbolo de estatus, se evaporaba en el aire. «Y tercero», finalizó Marcelo sacando el último documento, el más pesado de todos. «Esta es una copia de la denuncia penal por fraude, abuso de confianza y maltrato psicológico a un adulto mayor, que será presentada el lunes a primera hora en la fiscalía, acompañada de toda la evidencia digital que acabamos de ver». Marcelo hizo una pausa dramática, mirando a Natalia por encima de sus gafas. «A menos, claro, que se firme un acuerdo de restitución inmediata de los $60.000 más intereses y una orden de alejamiento permanente de mi cliente. ¿La cárcel o el pago? Natalia, tú eliges». Telpo, golpe financiero, patrimonial y legal, había sido asestado con una precisión quirúrgica. En menos de 5 minutos, Natalia había pasado de ser la dueña de la fiesta a una indigente legal con una posible condena penal. Miró a su alrededor, buscando apoyo, pero sus amigas miraban sus teléfonos o el suelo. Sebastián, con lágrimas en los ojos, se quitó el anillo de matrimonio y lo puso sobre la mesa, junto a la orden de divorcio. Ese pequeño gesto metálico resonó más fuerte que cualquier grito. Fue la rendición final. El muñeco de trapo había cortado sus hilos. «Creo que es hora de que te vayas, Natalia», dije rompiendo el silencio. «Mis invitados quieren comer pastel y tú tienes una mudanza que organizar». Mi voz no tenía odio, solo una autoridad absoluta. Señalé la salida con un gesto leve de la cabeza. La humillación era completa. No necesitaba gritarle. Su propia ambición la había expulsado de mi vida. La proyección en la pantalla seguía mostrando el saldo en rojo, un recordatorio luminoso de su fracaso. Natalia intentó articular una última defensa, pero su voz se quebró. Miró a Sebastián, luego a mí, y finalmente al abogado. Comprendió que había perdido en todos los frentes. El dinero se había ido, la casa estaba perdida, y su reputación estaba destruida ante la élite social que tanto ansiaba impresionar. Agarró su bolso falso, ese que intentaba hacer pasar por original, y salió corriendo del salón, empujando a un camarero, en su huida, acompañada por el sonido de sus tacones golpeando el suelo en una retirada vergonzosa. Nadie la detuvo, nadie la siguió. El salón exhaló colectivamente. La tensión se rompió, dejando paso a una sensación de justicia catártica. Me giré hacia Sebastián, que seguía mirando el anillo en la mesa. Puse mi mano sobre su hombro. Él se derrumbó, abrazándome y sollozando como el niño que una vez fue, pidiendo perdón entre lágrimas. «Ya pasó», le susurré, acariciando su cabello. «A veces hay que romper un hueso para que suelde bien». Miré al doctor Marcelo, que cerraba su carpeta con satisfacción profesional. La fiesta de cumpleaños había terminado, pero mi nueva vida acababa de comenzar, y el mejor regalo no había sido el pastel, sino la recuperación de mi nombre. Cuando el último invitado se retiró del salón Los Olivos, el ambiente no era de funeral, sino de un extraño y respetuoso asombro. Nadie se despidió de mí con esa palmadita condescendiente en la mano que solían darme. Esta vez me estrecharon la mano, con firmeza, mirándome a los ojos con una mezcla de temor y admiración. Regresamos a la casa en silencio, y exactamente a las 22:00 horas, tal como lo había programado en mi agenda mental, el camión del cerrajero se estacionó frente a nuestra entrada. El sonido del taladro perforando la madera de la puerta principal fue la música más dulce que había escuchado en años, mucho mejor que cualquier orquesta sinfónica.
Mientras el técnico reemplazaba los cilindros antiguos por unos de alta seguridad, sentí que estaba cerrando físicamente la compuerta de una represa tóxica. Natalia se había ido, y con el cambio de llaves, me aseguraba de que su fantasma no pudiera atravesar el umbral nunca más sin mi permiso expreso. Pagué los $350 del servicio nocturno con gusto. Era el precio de mi tranquilidad y la primera inversión en mi nueva vida blindada. Sebastián observaba la operación desde el sofá de la sala, con la corbata deshecha y la mirada perdida en el vacío de una casa que de repente se sentía enorme. Se veía devastado, como un náufrago que acaba de ser arrastrado a la orilla después de una tormenta, pero yo no corría a consolarlo con abrazos maternales asfixiantes. Esa dinámica se había terminado. Me acerqué a él, le entregué una copia de la llave nueva y me senté en el sillón individual frente a él, marcando una distancia física y emocional necesaria. «Esta llave es provisional, Sebastián», le dije con un tono sereno pero inflexible. «Puedes quedarte aquí mientras te recuperas del divorcio y ordenas tus finanzas, pero las reglas del juego han cambiado radicalmente. Esta ya no es la casa de tu familia donde la abuela paga todo. Es mi casa, y tú eres un inquilino en periodo de prueba». A la mañana siguiente, domingo, instauré el nuevo acuerdo de convivencia. Mientras desayunábamos café negro, sin las leches de almendra caras que Natalia exigía, le presenté una hoja de papel escrita a mano, con mis condiciones. Primera, él pagaría el 50% de los servicios básicos y su propia comida. Segunda, los $1,200 que yo destinaba a la hipoteca seguirían saliendo de mi cuenta, pero ahora la casa pasaría legalmente a mi nombre, en su totalidad mediante una dación en pago que Marcelo ya estaba redactando, eliminando su participación en la propiedad como compensación por mi dinero robado. Y tercera, la más importante, debía iniciar terapia psicológica esa misma semana para entender por qué permitió que su esposa maltratara a su madre durante años. No hubo discusiones ni pataletas. Él firmó el papel con humildad, aceptando que su silencio cómplice le había costado su estatus de dueño. El lunes fue el día de la limpieza financiera definitiva. Fui al banco a primera hora, vestida con mi traje sastre de auditora, y solicité una reunión con el gerente. Con la denuncia policial en mano, bloqueé el acceso de Sebastián a cualquier cuenta compartida y revoqué las tarjetas adicionales. Ver mi saldo actualizado fue una experiencia liberadora. Por primera vez en 6 años, mi pensión estaba íntegra, segura y bajo mi control exclusivo. No más inversiones familiares, que eran pozos sin fondo. Al salir del banco, sentí el sol en mi cara y me di cuenta de que mi pulso, que solía acelerarse por la ansiedad de las deudas ajenas, latía con un ritmo lento y constante. Había recuperado la soberanía sobre mi billetera y con ella, la soberanía sobre mi futuro. En cuanto a Natalia, la justicia fue rápida y pragmática. El martes por la tarde, Marcelo me llamó para informarme que su abogado había capitulado. Ante la abrumadora evidencia digital y la amenaza real de prisión por fraude al adulto mayor, ella había aceptado firmar un acuerdo extrajudicial. No tenía los $60,000 líquidos, ya se los había gastado en apariencias, pero acordó un plan de pagos de $500 mensuales durante los próximos 10 años, embargables directamente de su salario futuro. Sé que tardaré una eternidad en recuperar el capital, pero el dinero ya no era lo principal. Lo importante era la victoria moral. Ella había confesado por escrito su delito, y la orden de alejamiento de 500 metros era permanente. Natalia Ferrer se había convertido en una nota al pie de página en mi historial contable, una deuda incobrable que ya había sido castigada en los libros. Mi rutina diaria experimentó una metamorfosis completa. Los miércoles, en lugar de cuidar nietos durante 12 horas agotadoras, me inscribí en el curso de pintura al óleo que siempre había pospuesto. Entrar en ese estudio lleno de olor a trementina y linaza, rodeada de lienzos en blanco, fue como volver a respirar. Mi primer cuadro no fue un paisaje ni un bodegón, fue una abstracción de formas geométricas en azul y rojo, titulada Balance Final. Mis manos, que Natalia decía que temblaban por la edad,
Sostenían el pincel con una precisión milimétrica. Descubrí que la creatividad que había reprimido para ser útil a los demás seguía intacta, esperando solo un poco de tiempo y espacio para florecer. Mis compañeros de clase, gente de mi edad y más jóvenes, me trataban como a una igual, valorando mi ojo crítico y mi conversación, no mi capacidad de servicio doméstico. La relación con mis nietos también se transformó, aunque fue el proceso más delicado. Sebastián los traía los fines de semana bajo estricta supervisión y en horarios acotados. Sin la influencia tóxica de su madre susurrándoles mentiras sobre mi salud mental, los niños empezaron a redescubrir a su abuela. Ya no era la niñera exhausta que les ponía la televisión para poder descansar un minuto. Ahora era la abuela que les enseñaba a mezclar colores y que les leía historias con voces teatrales. Les expliqué, con palabras sencillas, que la abuela necesitaba su tiempo y su espacio. Y para mi sorpresa, lo entendieron mejor que muchos adultos. Los niños respetan los límites cuando se les explican con amor y firmeza. Son los padres manipuladores los que los corrompen. Con el flujo de caja restaurado, ahorrando esos $1.200 mensuales más, el costo de vida de Natalia que ya no financiaba, empecé a planear mi primer gran viaje en solitario. Fui a una agencia de viajes y recogí folletos de cruceros por los fiordos noruegos y tours por viñedos en la Toscana. No estaba buscando una oferta de temporada baja, estaba buscando la experiencia que me había negado durante 15 años. Decidí que mi regalo de cumpleaños número 71 sería ver la aurora boreal. Reservé el pasaje para el próximo invierno, pagando el depósito con mi propia tarjeta de crédito, sintiendo una satisfacción inmensa al saber que no tenía que pedirle permiso ni explicaciones a nadie. Mi pasaporte, que había estado acumulando polvo en un cajón, volvió a ser un documento válido de identidad y libertad. Socialmente, mi estatus cambió de la pobre Clara a algo mucho más formidable. En el supermercado o en el club de lectura, notaba cómo la gente me miraba con un nuevo respeto. La historia de la fiesta se había difundido como era de esperar, pero la narrativa no era de lástima, sino de reverencia. Me había convertido en una especie de leyenda urbana en el barrio. La mujer que no se dejó romper. Una vecina que antes me ignoraba me detuvo en la calle para pedirme el número de mi abogado, confesándome en voz baja que sospechaba que su propio yerno le estaba robando. Me di cuenta de que mi acto de defensa personal había resonado en otras mujeres silenciadas. Sin quererlo, me había convertido en un referente de resistencia. Le di la tarjeta de Marcelo con una sonrisa cómplice. La red de vengadoras de plata estaba empezando a formarse. Sebastián, por su parte, progresaba lentamente. La terapia estaba siendo dura. Estaba deconstruyendo años de manipulación y baja autoestima. A veces lo escuchaba llorar en su habitación, y aunque mi instinto era correr a secar sus lágrimas, me mantenía firme en mi estudio, leyendo o pintando. Él necesitaba romper sus propios huesos para sanar correctamente, como yo le había dicho. Empezó a cocinar, a lavar su ropa y a hacerse cargo de sus deudas. Vi en él, por primera vez en décadas, destellos del hombre honesto que yo había criado antes de que se perdiera en la sombra de Natalia. Nuestra relación era menos dependiente, pero más auténtica. Ya no éramos madre e hijo en una simbiosis tóxica, sino dos adultos compartiendo un techo bajo reglas de respeto mutuo. Una tarde, mientras organizaba mi escritorio, encontré el pendrive plateado, el caballo de Troya que había usado en la fiesta. Lo sostuve en mi mano un momento, pensando en borrar el archivo y usarlo para guardar fotos de mi viaje, pero decidí no hacerlo. Lo guardé en la caja fuerte, junto a las escrituras de la casa y mi testamento actualizado. Era un recordatorio físico de lo que soy capaz de hacer cuando me arrinconan, no como un trofeo de guerra, sino como una herramienta de calibración. Me recordaba que la confianza ciega es un lujo que ya no me puedo permitir y que la verificación constante es la forma más alta de amor propio. El miedo a la soledad, que había sido el látigo con el que Natalia me controlaba, desapareció por completo. Descubrí que la soledad, cuando es elegida y financiada con tus propios recursos, se llama autonomía. Disfrutaba de mis mañanas silenciosas, de mi café caliente,
de mi casa ordenada y de mis decisiones incuestionadas. No necesitaba una casa llena de gente ingrata para sentirme viva. Me bastaba con mi propia compañía y la certeza de que estaba viviendo mis últimos años bajo mis propios términos. La vieja loca había resultado ser la persona más cuerda de toda la familia, y esa cordura era mi mayor patrimonio. Miro hacia atrás, a esa mujer que vendió su casa de la playa y trabajó como esclava, y no la juzgo. Ella hizo lo que creía necesario por amor. Pero esa mujer ya no existe. Ha sido reemplazada por esta versión mejorada, una Clara 2.0, que revisa los extractos bancarios con lupa y que no teme usar un proyector como arma. Aprendí que la dignidad no se negocia, se defiende, y que nunca es tarde para hacer una auditoría de vida y eliminar los activos tóxicos, tengan el apellido que tengan. Hoy, mientras termino de empacar mi maleta para Noruega, cierro el libro de contabilidad de este capítulo oscuro. Las cuentas están saldadas, el debe y el haber están equilibrados. Me miro al espejo del recibidor, me ajusto las gafas, que ahora siempre están donde las dejo, y sonrío con esa serenidad peligrosa que solo se adquiere después de haber sobrevivido a la traición. Como le dije a Natalia esa noche, y como me repito a mí misma cada mañana, creyeron que mi silencio era debilidad, pero solo estaba contando los números, y en mi casa, las cuentas siempre cuadran.